de cómo se hacen hoy esas notificaciones. Entonces, conforme al código, la Secretaría del Juzgado envía una citación al demandado a la dirección que haya anotado el apoderado. Y esa citación es para que el demandado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su citación, llegue al despacho judicial, se notifique del auto admisorio de la demanda y a partir del día siguiente de la notificación, y que se le entregue las copias de la demanda con sus anexos y pruebas para que él ejerza el derecho de defensa. Ese término de 10 días inicia al día siguiente al de la notificación. ¿Qué quiere decir ello? Para que la persona dentro de los 5 días se acerque al juzgado a notificarse. Una vez llegó y se notificó, o sea, si llegó hoy y se notificó, a ver, el procedimiento es el siguiente. Una vez la demanda es admitida en la Secretaría del Juzgado, entonces, una vez la demanda es admitida, la Secretaría del Despacho tiene la obligación de enviar una citación que deje teléfono. Yo lo llamo. Al domicilio del demandado. ¿Y dónde está ese domicilio? En la dirección que el demandante colocó como dirección de notificaciones del demandado. Entonces, cuando esa persona recibe esa citación para que vaya al juzgado a notificarse, él tiene 5 días hábiles. Entonces, si la recibió hoy, él puede ir mañana o dentro de los 5 días hábiles, sin dejar pasar el término de 5 días hábiles, porque eso tiene una consecuencia, y es que ya no se notificará la demanda admisoria de forma personal, sino se hará por edicto. Edicto no, se dará la notificación por aviso. Yo eso lo voy a explicar cuando hable de los actos de notificación. Entonces, cuando al demandado se le notifica la demanda, y que se le entrega el cuerpo de la demanda con sus anexos y pruebas para que ejerza el derecho de defensa, él tiene 10 días hábiles en el proceso ordinario laboral de primera instancia para contestar la demanda. En ese término, para contestar la demanda, el demandado puede asumir las siguientes conductas procesales, así como lo dice la presentación. Debe asumir una actitud pasiva. ¿En qué consiste esa actitud pasiva? Que se le notifica la demanda y guarda silencio, o sea, no contesta la demanda. Ese no contestar la demanda tiene una consecuencia legal. 2, puede tomar el demandado una actitud de objeción. ¿Qué es actitud de objeción? Que contesta la demanda con los requisitos de ley y dentro del término legal.
porque si lo hace fuera del término, el juzgado le va a dar por no contestada la demanda. Entonces eso es grave. El demanda asumir una actitud de allanamiento. Y el allanamiento es pasar un escrito donde acepta hechos y pretensiones de la demanda. Eso también tiene una consecuencia legal. Pero también puede tomar la actitud de proponer en contra del demandante demanda de reconvención, que también vamos a estudiar. Y también puede asumir, o sea, si asume una actitud de objeción, significa que también asume una actitud de excepción, porque es que en la contestación de la demanda usted propone excepciones. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar a todas estas actitudes. Primero debo enseñarles cuáles son los requisitos formales de la demanda. Profe, se le entrecortó y no se le escuchó bien. Sí, ya voy a aclarar mientras coloco una presentación aquí. No sé por qué se entrecorta, no sé. Porque ya aquí las audiencias... Es por el internet. Bueno, espérenme un segundo. Entonces, yo decía que cuando se nos corre el traslado de la demanda, nosotros podemos tener actitudes de pasiva, es que no contestamos la demanda. ¿Qué consecuencia legal tiene eso? Porque lo más seguro es que la contraparte pruebe los supuestos
supuestos de hecho en que basa sus pretensiones y salga ganancioso dentro de la actuación judicial. 2, podemos proponer demanda de reconvención. 3, podemos allanarnos, que es aceptar lo que se está planteando. 4, podemos objetar la demanda, contestar la demanda y proponer excepciones. Pero para asumir esa actitud de objeción, la ley, o sea, el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en el artículo 31, que fue reformado por el artículo 18 de la Ley 712 del año 2001, exige unos requisitos formales de la contestación de la demanda. Esos requisitos formales están contenidos en ese articulado y ese articulado nos dice lo siguiente. Dice, en la contestación de la demanda debe ir el nombre del demandado, su domicilio y dirección, los de su representante o apoderado, en caso de que él no pueda comparecer a sí mismo. Es el artículo 31, Daniela, ahí lo dice, del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Que en la contestación a la demanda debemos tener el nombre del demandado, su domicilio y quién no puede comparecer por sí mismo al proceso. Pues, si se trata de una persona jurídica de derecho público, debe ser a través de comercio o de un menor, porque el menor, acuérdense que en Colombia, ustedes lo vieron en la parte sustantiva del trabajo. Aquí tenemos, los menores pueden trabajar desde los 12 hasta los 14 y de los 14 hasta los 18, pero para trabajar requieren de un permiso de la primera autoridad administrativa del lugar donde habitan o en su defecto del Ministerio del Trabajo. Entonces, esos menores que hayan tenido el permiso para trabajar tienen que comparecer al proceso por intermedio de sus representantes. En este caso serían los papás. Por eso la ley habla de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Segunda condición. Se debe hacer un pronunciamiento de excepciones. Entonces, si cogemos el caso de Islena Morat, de la pensión de sobreviviente, allá se pidió reconocimiento de pensión, que sería la primera pretensión. Entonces, Colpensiones, al contestar la demanda, debe decir, me opongo a la prosperidad de esta excepción porque el señor no acreditó los requisitos de ley para que la señora Islena Morat accediera a la pensión de sobreviviente, porque la señora Morat no convivió con él dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento. Entonces, por cada pretensión que se plantee, usted debe pronunciarse frente a cada una donde y debe establecer el porqué de esa actitud, o sea, del porqué dice sí y del porqué dice frente a un allanamiento. Pero si la rechaza y da las razones del por qué la rechaza, estamos frente a una actitud de objeción. Entonces, ese sería el segundo requisito. El tercer requisito que es, ahí la tienen, dice un pronunciamiento expreso
y concretos sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que admite, o sea, los que son ciertos, los que niega, o sea, los que no son ciertos, y los que no le consta. Pero la ley dice que en aquellos casos que usted niegue el hecho o diga que no le consta, debe explicarle las razones del por qué niega y del por qué no le consta. Si usted no establece eso, tiene consecuencia legal. ¿Y cuál es? Que le inadmiten la contestación de la demanda porque no reúne los requisitos. Islena Morat vio y compartía mesa, techo y lecho con el fallecido y que convivió con él dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento, ¿qué debe contestar Colpensiones? O decir que es cierto, y ahí no tiene que decir por qué es cierto, porque ya lo están admitiendo. O porque Islena nunca vivió con él, porque nosotros tenemos la prueba de que la que vivía era la otra. O no le consta, debe decir, no me consta porque en la demanda no hay prueba idónea que indique que efectivamente ella vivía y compartía mesa, techo y lecho con él. Y si es la señora la otra que le contesta a Islena Morat, la otra debe decir que no es cierto. La mejor derecho la tiene la compañera, no la cónyuge. Entonces, aquí entramos en una dialéctica de abogados que estemos defendiendo en su momento. Tenemos que hacer una buena defensa, una buena contestación, porque de ahí usted va a calificar como buen abogado o abogado, o medio buen abogado o mal abogado. De cada uno de los pues, actúe como representante de Colpensiones o actúe como representante de la compañera permanente. Yo se la valgo, una sola. Lo que es que quien tenga ese caso sí les voy a mandar a hacer una demanda de reconvención, que es lo mismo, solo es que hay que cambiar quién es el demandado. La demanda se convierte en demanda, eso lo voy a explicar ahorita. Cuarto requisito: los hechos, fundamentos y las razones de derecho de la defensa. Entonces, es lo mismo. Usted plantea unos hechos y unos fundamentos de derecho. Entonces, Colpensiones, ¿qué va a decir en la demanda? No le asiste el derecho a la pensión de sobrevivencia Morat porque ella no convivió con el fallecido dentro de los 5 años y porque el artículo, ese es el 43, 42, dice que la pensión de eso, la 41 se genera de la ley 100 del 93, se genera por convivencia entre los 5 años anteriores a la fecha de fallecimiento, ni más si se trata de un pensionado que la Corte Constitucional aplastó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y dice que el caso del pensionado, para el caso del afiliado,
Se requiere comisión que no fue demostrada durante el proceso, con testimonio que llegó o no hay prueba idónea que demuestre que efectivamente la señora Elena convivió ese tiempo con ese señor. Por lo tanto, la señora lo que está cometiendo es un fraude procesal y solicito, señor, pues le compulse copia a la fiscalía para que eventualmente investigue un posible delito que esté cometiendo. Hasta todo eso tiene que decir uno, porque tenemos que defender los intereses de nuestros clientes. Entonces, explicar cuáles son los hechos, los de defensa. Y 5, nada más y nada menos que lo que destruye las pretensiones, lo que destruye las pretensiones de demanda son las excepciones. Y las excepciones en materia procesal laboral son de 3 clases, y eso ya lo voy a explicar. Excepciones previas, excepciones de fondo o mérito y excepciones mixtas. Y esas excepciones deben ser fundamentadas porque si usted no la fundamenta de forma fáctica y jurídica, lo más seguro es que no le vayan a prosperar. Entonces, cuando ya títulos formales de la demanda, entro a explicar las excepciones, cuáles son, cómo se tramitan y hay que dar ejemplos. El artículo 31 trae un parágrafo del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social, que la demanda, que la contestación de la demanda debe ir acompañada de unos anexos. Eso quiere decir que también tiene anexos. Entonces, el primer poder que debe anexarse a la contestación de la demanda es el primer anexo que debe anexarse a la contestación de la demanda es como apoderado de la entidad demandada. Es decir, usted tiene que anexar y acreditar la personería jurídica que invoca. 2, usted debe anexar a la contestación de la demanda las pruebas documentales que le pidieron en la demanda y las pruebas documentales que tenga usted en su poder y que sean de interés para el proceso y para la defensa de sus intereses. Usted en la contestación de la demanda puede anexar alguna prueba anticipada que se haya practicado antes de iniciar el proceso. Y 5, debe anexar la prueba de identificación legal expedida por el registro mercantil, expedido por Cámara de Comercio, para el caso de que cuando la demandada sea una persona jurídica de derecho privado. Entonces, de acuerdo al artículo 31, esos son los requisitos formales de la demanda. Ahora, cuando usted contesta el término legal, el juez laboral y de la seguridad social
está en la obligación de verificar de que la demanda reúna, la contestación de la demanda reúna los requisitos de forma que yo acabé de explicar. Porque si la contestación de la demanda no reúne los requisitos formales o se omite el anexo explicado, el juez debe emitir un auto donde debe inadmitir la demanda. Y ese auto se notifica por estado y se le dan 5 días hábiles siguientes al de la notificación por estado para que la persona o el abogado subsane la contestación de la demanda. Si no subsana la contestación de la demanda dentro de ese término legal, lo que dice la ley es que el juez tendrá por no contestada la demanda. Entonces, el procedimiento es muy sencillo y hay que decir que al contestar la demanda, el juez debe verificar que la demanda reúna los requisitos de forma. Si lo reúne, debe emitir un auto donde diga que contestación de la demanda reúne los requisitos legales y por lo tanto se admite, y ya luego entonces sí el proceso sigue para la otra etapa, que es la celebración de la audiencia de conciliación, decisión de exenciones previas y saneamiento del litigio. Entonces, 5 días hábiles para que subsanes la contestación de la demanda. Si no la subsanas, el juez la dará por no contestada. Y lo otro que es relevante en este asunto es que de conformidad con el del artículo 18 de la ley 712 que reformó el 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, es que si no se contesta la demanda, o sea, si se toma una actitud pasiva, eso se considerará como indicio grave en su contra. Entonces, no es enseguida por no haber contestado la demanda, pero el juez sí lo tomará como un indicio grave en su contra y ya le tocará al demandante probar simplemente los supuestos de hecho que invocan la demanda. Entonces, abogados, yo en este momento voy a proceder a colocar un modelo de contestación de la demanda de los que yo tengo acá de la oficina para que ustedes tomen nota más o menos de cómo se hacen los requisitos que yo acabé de explicar y me hagan el trabajo de la contestación de la demanda para la próxima clase. Entonces, voy a dejar de presentar esta y voy a colocar el modelo que tengo de contestación de la demanda. Me esperan un segundo, por favor.
Bueno, voy a plasmar la explicación de los elementos de la contestación de la demanda en un modelo o en uno de los casos que yo tengo acá en el bufete de abogados que manejo. A ver, yo pues siempre he fungido como asesor jurídico de entes territoriales. Y entonces, este caso es de un señor. Esto es secreto profesional, pero esto es una actividad académica, por lo cual pues yo tengo la potestad de mostrárselo a ustedes. Y es de un señor, y les voy a explicar cuál es la situación fáctica, qué pasaba. Es un señor que fue contratado por el municipio de Sampués en virtud, figura del contrato de prestación de servicios. ¿Cuáles eran las funciones del señor? El señor era la persona que se encargaba en el cementerio central de ese municipio de abrir y cerrar todos los días. Él era el que hacía el aseo. Entonces el municipio de Sampués, porque la administración de los municipios en los pueblos, en la mayoría de los casos, es administrado por el ente territorial, por la alcaldía. No es como acá en Sincelejo, que hay cementerios privados. Acá también hay cementerios públicos. Pero en los municipios generalmente eso es privado. Entonces, público, perdón, manejado por el ente territorial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el señor lo contrató el municipio con la finalidad de que él manejara el cementerio, abriera, cerrara. Él era el que le hacía mantenimiento a las lápidas, él era el que estaba pendiente de todo, prácticamente él era el administrador del cementerio municipal. Ustedes saben que esa labor que hace o hacía ese señor, porque ya lo retiraron, es que se dedica al sostenimiento y mantenimiento de la obra pública. Por lo tanto, el señor debió tener la calidad de trabajador oficial.
y por lo tanto él cumplía un horario, recibía órdenes, o sea, él tenía todas las pruebas necesarias para demostrar la relación laboral. Porque ¿qué buscaba el abogado? El abogado buscaba que se declarara una relación laboral de trabajador oficial entre el municipio y él y que le pagaran salarios, prestaciones sociales, ya social integral. Entonces me dan traslado de la demanda. ¿Y por qué el juez laboral por qué juez laboral? Porque lo que se estaba invocando era la relación laboral de un trabajador oficial, o sea, que se declarara que entre el municipio y él existió un contrato de trabajo. Entonces, yo todavía este proceso es del año 2014 y todavía está en discusión. Le contesté la demanda, pues yo todavía funjo como asesor de allá de Sampués, y le dije, bueno, proceso ordinario laboral del señor contra el municipio, radicado tal, dice Gerardo tal, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado legal y profesionalmente como se registra al pie de mi firma, actuando como apoderado del municipio. A usted respetuosamente me dirijo dentro de la oportunidad legal para descorrer el traslado de la demanda referenciada, a lo cual procedo contestándola de conformidad con el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad. Entonces, mire, y enseguida comienza un relato frente a los hechos. Y frente al primer hecho, le digo, es parcialmente cierto, y le aclaro, porque es que en el hecho él me había dicho de que él era trabajador oficial, que él cumplía horario y que esto y que debió estar contratado por contrato de trabajo. Yo le digo, es cierto, es parcialmente cierto, entre el señor Luis Alberto se suscribieron contratos de prestación de servicios cuyo objeto contractual era la limpieza y mantenimiento del cementerio central del municipio de Sampués. Y le digo, estos fueron los contratos que se suscribieron. Como puede ver su señoría, en todos los contratos estatales celebrados entre el actor y mi defendido hubo interrupciones laborales, por lo tanto no es cierto la afirmación de que en esta relación el desarrollo de la actividad sin sujeción a subordinación haya sido ininterrumpida. Luego me dijo que él cumplió horario y que él recibía órdenes. Yo le digo, no es cierto. Y cuando digo no es cierto, tengo que decir por qué no es cierto. Y yo digo, aclaro, entre el demandante y mi representado, lo que realmente existió fue un contrato de prestación de servicios consistente en que el actor realizaba actividades de limpieza. Por lo tanto, lo que devengó no fue salario, sino honorarios. Y al existir esa figura contractual, no hay relación laboral y por lo tanto no se puede dar lo que él está pidiendo en la demanda. Y ahí empieza el discurso ese mío como abogado, diciendo y exponiendo de que, insistiendo en que lo que hubo fue una relación de carácter civil, de carácter comercial, una relación administrativa que no generó relación laboral, que por lo tanto no hay lugar a lo que reclama. En el tercer hecho vuelve y me dice lo mismo. Yo digo, no es cierto. Entre la demandante o entre el demandante y mi poderdante, lo que realmente existió fue un contrato de prestación de servicio. Y le digo, Mala recibía órdenes, pues él solo estaba sujeto al cumplimiento de una actividad que no lleva implícita la subordinación. Y ahí empiezo a escribirle y a decirle la retórica que uno usa para defender los intereses de las entidades públicas. Cuarto hecho, le digo tampoco que no es cierto. En la modalidad de contratista de prestación de servicios, bajo la cual siempre actuó el señor tal, la vigencia del contrato es temporal y por lo tanto su duración debe ser por tiempo determinado y su forma de remuneración es por honorarios. Total es que yo en toda la demanda le dije a la mayoría de los hechos, no es cierto. Y le dije
que él era un contratista de prestación de servicio y que él no tenía por qué reclamar nada de lo que estaba pidiendo. Además, le dije que su actuación era de mala fe y temeraria. Entonces, luego le dije, en cuanto a las pretensiones y condenas, entonces digo, conforme a lo preceptuado en el artículo 31, numeral 2 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social, de cada una de ellas por carecer de asidero jurídico y fáctico que les permitan ser procedentes. Y digo, acción laboral. Yo le digo, me opongo a que sea efectuada por el contratista, señor tal, y el municipio, y nunca se dieron entre las partes los elementos característicos de un contrato de trabajo. Y empiezo la retórica diciendo los requisitos del artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Luego, en la contestación de la demanda y reuniendo los requisitos formales, coloqué los hechos, fundamentos y razones de derecho de la defensa. Entonces, yo siempre contesto diciéndole al juez que aquí hay un problema jurídico y que el problema jurídico planteado entre las partes, si el demandante era trabajador del demandado mediante contrato escrito a término indefinido o como él lo afirma, o si por el contrario, como yo lo afirmo, ejercía actividades en la modalidad de un contrato de prestación de servicios, lo cual no genera prestaciones sociales. Y luego le digo, respecto al tema planteado y conforme a las pruebas documentales aportadas por la demandante, se demuestra que lo que realmente existió fue un contrato de prestación de servicios. Y empiezo a explicar datos, aquí está la prueba, y le coloco cuáles fueron sus honorarios y le digo que no se configuraron los tres elementos de que trata el artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que ni hubo actividad personal, ni hubo subordinación, ni recibía órdenes, ni hubo salario. Y le coloqué una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de allá del año 61, y luego le coloqué una del año 2001 que dice que eso en el servicio no hay relación laboral, y luego le digo que le coloqué otra jurisprudencia del 6 de septiembre del 2001 que eso era una relación civil administrativa, que él no tenía nada que hacer, que tal, que esto, lo otro, y debo reconocer, abogado, que es jurisprudencial de la Corte. La Corte lo que dice es que si usted prueba los tres elementos, subordinación, dependencia y cumplimiento horario, se debe decretar el contrato de trabajo. Pero acuérdese que usted está defendiendo unos intereses, cumplir a cabalidad la función encomendada, el mandato, el contrato para, o sea, usted debe cumplir su función como tal de acuerdo a como fue contratado. Porque si usted no defiende bien al ente, lo más seguro es que no lo contraten más o le coloquen una denuncia ante el Consejo por falta de defensa técnica. Entonces, yo no sé si ustedes se vieron una película que se llama El abogado del diablo. Bueno, es algo así más o menos. O sea, el ejercicio del derecho implica en que usted debe actuar de acuerdo a la misión encomendada. Ahora, si usted considera de que la contraparte tiene razón, auxilie, pero frente a este tema de los contratos de prestación de servicios, la orden del alcalde era no conciliar y defiéndame, abogado, porque para eso lo contraté. Entonces, esa fue la misión encomendada y me tocó defender al territorial aún así.
Entonces, como excepciones le coloqué lo siguiente: inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido por carecer el actor del derecho a las prestaciones sociales reclamadas. Luego le coloqué más deliberada intención de obtener beneficios no convenidos a sabiendas y desde el inicio de la vinculación que lo que se pactó fue un contrato de prestación de servicio. Falta de causa para pedir, al no ser el demandante sujeto de los derechos a la naturaleza de la relación contractual que existió entre las partes, mi defendido reconoció y pagó todos los derechos que se desprendieron del contrato de prestación de servicio. Y coloqué prescripción debe faltar en una contestación de una demanda. Así no esté prescrito el derecho, colóquela. Porque acuérdese que la prescripción no es, el juez no la puede argumentar de oficio, sino que la resuelve si usted la propone. Entonces le coloqué en la prescripción sin que la proposición de esta exención indique aceptación tácita de lo peticionado en este nivel, la propongo respecto de aquellos derechos que se hayan visto fenómeno. Pruebas, no coloqué solamente los contratos de prestación de servicio y la copia, la reclamación administrativa al señor. Yo no me llevé ni un testimonio porque no quería perjudicar al señor. Petición, con fundamento en las razones expresadas en esta contestación, solicito muy respetuosamente a su despacho que al momento de menciones de la demanda, anexos, poder y el acta de posesión del alcalde. Notificaciones, el demandante y su apoderado en las direcciones que cobren en la demanda, mi poderdante en San Pues y yo era cuando estaba en el edificio con casa, ahora tengo otra dirección. Atentamente, fulano de tal. Entonces, abogados, este es el modelo de una contestación de la demanda que ustedes deben hacer frente a la demanda que hicieron y es hecho de acuerdo a los requisitos formales del artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, les voy a contar qué pasó en este proceso. En este proceso, yo contesté esta demanda de esta forma y se llegó la fecha de la audiencia. Y en la fecha de la audiencia, el demandante, el apoderado demandante, presenta dos testigos. Y presentó dos personas que eran vecinos del cementerio municipal. Pero realmente, cuando a mí me tocó el contrainterrogatorio, créanme que yo en el contrainterrogatorio, cuando me dieron la palabra, los cogí, los empecé y los confundí totalmente. Y los señores se colocaron muy nerviosos y terminaron diciéndole al juez que el señor no cumplía horario y que solamente iba los domingos al cementerio o el día que había un fallecido. Total es que de allí yo me pegué para presentar mi alegato de conclusión y esa prueba de él que debió servirle a él, esa prueba testimonial debió servirle a él, donde debió demostrar que sí cumplió horario, que recibía órdenes, pues realmente me sirvió a mí, porque el juez terminó dándome la razón diciendo que efectivamente no se demostró la relación laboral y con lo que se había pactado entre la prestación de servicio. Situación que llegó al tribunal y en el alegato yo insistí en lo mismo y el tribunal confirmó la decisión de primera instancia. Actualmente el caso está ante la Corte Suprema de Justicia, pero con tan mala suerte que el abogado buscó un abogado de Bogotá para presentar la casación y la demanda se la rechazaron porque los requisitos de forma. Era un señor, pues,
señor de 65 años, pero bueno, a veces a uno, pues uno contesta la demanda porque fue la misión encomendada y uno tiene que cumplir bien su labor. Ahí lo que faltó en esa demanda fue precisamente falta de preparación, o sea, le faltó al abogado de la parte demandante preparar bien al testigo, a los testigos, porque colocar nervioso en una audiencia ni puede tutubiar ni puede enredarse. Entonces, ojo con ese tema de los contrainterrogatorios, porque por un testimonio se le cae la demanda a uno. Entonces, yo ni corto ni perezoso me pegué de allí y argumenté con fundamento en eso, porque mire que yo ni siquiera llevé pruebas a la demanda. Entonces, en esos términos más o menos quiero que ustedes hagan esa contestación de esa demanda. A mí me quedó una duda al respecto de por qué no... Una duda, sí señor, dígame. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no llevó usted pruebas testimoniales? Hombre, porque si me las llevaba al municipio, yo podía llevar funcionarios de allá, de planta, pero esos funcionarios de planta no tenían conocimiento. O sea, no quería darle, discúlpame la expresión, la papaya a la contraparte, porque si yo me llevaba a un funcionario de planeación municipal, lo más seguro es que me iba a decir el juez, pero es que el de planeación está en la oficina y nunca ha ido al cementerio, por lo tanto él no le consta las actividades del otro señor. Y también Antonio realmente, hermano, o sea, yo, gracias a Dios, tengo mi conciencia tranquila, porque yo no lo hice porque a sabiendas de que realmente el señor cumplía horarios, no quise como distorsionarle su proceso, porque realmente yo soy del criterio que ese señor debió ser contratado vinculado de forma directa y devengar sus prestaciones y sus aportes al sistema. El problema aquí fue que el abogado no preparó bien al testigo y además no alegó, o sea, no alegó como debió ser. Entonces, Antonio, hombre, uno a veces dice, hombre, ese señor tiene razón y las administraciones municipales actúan mal. Profe, sí. Eso quiere decir que vamos a poner el caso de que usted hubiese sido el apoderado de ese señor, si hubiesen aceptado entonces la demanda. Bueno, si él hubiese sido mi cliente, Wilfrido, créeme que yo no me llevo 2 testigos, yo me llevo 5. Si me fallan 2, tengo 3. Y los preparo bien. Porque es que yo hago aquí en la oficina simulaciones de testimonio antes de la audiencia. Tenga mis testigos, porque hermano, del testimonio depende la prosperidad de la pretensión en estos casos. Entonces, ¿yo qué hago? Los llamo 2 días antes y venga. A usted, el abogado de la contraparte, el juez primero le va a preguntar esto. Dígame cómo le va a contestar. No, entonces le digo, si contesta mal, le digo, no, así no debe contestar. Debe contestar de esta manera y de esta manera. Y coja la demanda y léala y estoy 3 horas aquí con ellos. Los abogados de aquí ya los preparan. Y un día antes, 2 horas antes de la demanda, volvemos a hacer el mismo ejercicio porque al testigo se le olvidan datos. Y lo primero que pregunta el juez en la audiencia a los testigos es, dígame si el abogado de la demandante o del demandante lo preparó. Entonces yo le digo, no le diga al juez que yo lo preparé porque eso no se puede. Porque acuérdese que el dicho de los testigos debe ser espontáneo, de acuerdo si es un testigo de usted que observó. O sea, pero, hermano, las conductas litigiosas en materia jurídica son de estrategias.
usted debe preparar al testigo en todo. En todo. Debe decirle, es más, usted debe hacer una simulación de audiencia en su oficina antes de que el testigo entre a la audiencia. Y hacer serie de preguntas que usted como abogado ya debe saber qué le va a preguntar el juez y qué le puede preguntar la contraparte. Y usted debe prepararlo. Dígame. Profe, y en caso tal de que, o sea, de que el contrincante, o sea, la parte opuesta a uno, demuestre que uno preparó al testigo, después, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace el juez en ese caso? Wilfrido, no, eso es muy difícil. Eso es imposible demostrar en audiencia de que el testigo está preparado a demostrar. No, a menos que el cliente diga, el abogado me preparó, y ahí sí, entonces, si el abogado me preparó, lo más seguro es que el juez no le dé credibilidad al dicho de ese testigo. Pero lo primero que tiene que advertirle a usted al testigo es decirle, si le preguntan si el abogado lo preparó, diga que no, que usted nunca había hablado con el abogado, que es primera vez que va a venir, que ni siquiera lo conoce. Esos son estrategias de litigio que usted va aprendiendo en el ejercicio de la profesión. Y eso se lo va a dar el número de audiencias a las que usted asista, el número de demandas que usted presente en los procesos. Y ese es el derecho realmente. Por ejemplo, vea, en penal, en derecho penal, se ve mucho esta serie de casos, de situaciones. Yo no soy penalista, ustedes saben que mi perfil es la seguridad social y el derecho laboral, pero en derecho, yo me he visto audiencias en derecho penal y hay un abogado que quizás la gente, yo no sé por qué le tiene rabia, debe ser porque es excéntrico el hombre, pero para mí es uno de los mejores abogados en materia penal del país, este señor Abelardo de la Espriella. Abelardo tiene o sea, el tipo de forma, hace unos interrogatorios, unos contrainterrogatorios y hace unas intervenciones, hermano, que nota que el hombre maneja su tema, prepara al testigo y está para ganar los casos. Entonces, uno cuando es litigante tiene que tener el bagaje necesario para interrogar, contrainterrogar y preparar al testigo. Es que el derecho, usted tiene que llevarle la prueba al juez y el juez, de acuerdo a la prueba, te va a dar el derecho. Entonces, yo les recomiendo de que esto es un proceso, ¿no? Y esto se va dando poco a poco, en la medida en que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Y no se preocupen porque si no se captan los tips en litigación, eso se los va dando, lo van a aprender de las derrotas, lo van a aprender de los triunfos, pero las cosas se van dando poco a poco. Entonces, esta forma de hacer la clase en procedimiento laboral me parece importante porque uno explica la norma y enseguida para que ustedes tengan todo el bagaje necesario y puedan hacer el ejercicio que les va a dar la nota para pues, pasar la materia. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema de la contestación de la demanda para entrar al tema de las excepciones? Profe, regalen ese documento. ¿Es posible? Este documento... pero la idea es que ustedes lo hagan, esos modelos, y es nada más quitarle y cambiarle nombre. Pero bueno, yo se los paso. Díganle a Daniel Ortiz que me escriba para mandarles eso. Yo les paso eso. Entonces, bueno, yo voy a suspender la clase ahorita y en la próxima vemos, me presentan la contestación de la demanda. Me presentan la contestación de la demanda y
Y yo hablo sobre las excepciones. ¿De acuerdo? Hablo sobre las excepciones. Y en la demanda, en la contestación de la demanda que me deben hacer, ustedes no van a plantear excepciones previas, pues porque no las va a haber. Sino excepciones de fondo mérito, que son estas que están aquí en este modelo. Entonces, pueden tomarlo de ahí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre ese tema? Profe, ¿y los casos mismos? Los mismos, o sea, hiciste la demanda, entonces ahora te la vas a contestar. Ya, para que O sea, como aprendas por ejemplo, sobre eso. si la demanda es contra Colpensiones, ahora tú vas a actuar como si fueras Colpensiones respondiente. Es correcto, es correcto. Conforme a los requisitos de la contestación de la demanda, que están en el artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, qué fuerte, no, que eso no es. Eso es que haciendo el ejercicio es que lo van a aprender. Si no lo hacen, nunca lo van a aprender. Entonces, dejo la demanda hasta allí, la exposición hasta allí y nos vemos el próximo miércoles con excepciones. Y luego que hable de excepciones, entro a notificaciones judiciales y ahí me toca hablar un poquito del decreto 806 del 2020 por el tema de pandemia. Y ya estamos casi terminando esto. Entonces nos vemos la próxima clase con ese ejercicio y con el tema de excepciones y los que les dije. Bueno, que estén muy bien. Listo, profesor, gracias. Bueno, que esté bien, profe. Gracias. Gracias.